Hola cerebritos y bienvenidos a la clase número 26 del curso de biología para su examen de admisión. Estamos en el módulo 7 y en la clase de hoy vamos a hablar de ciclo celular y mitosis. Así que pongan mucha atención y comenzamos con la clase. Vale, vamos a comenzar con lo que es el tema de división celular, ¿vale? Bueno, como todos sabemos, nosotros pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, ¿vale? Nosotros nacemos, crecemos, vamos a la escuela, luego a la universidad, luego encontramos un trabajo, luego ya trabajamos y nos morimos, ¿no? Shalala, shalala. Entonces, en las células también tienen un ciclo que seguir, ¿vale? También se tienen que preparar para tener un propósito en sus vidas. A ese propósito le vamos a llamar división, ¿vale? Es el propósito de las células, el dividirse, el llegar a un estado de madurez para dividirse. Mientras se están preparando para poder dividirse, se les llama interfase. Es como, por ejemplo, ustedes que van para la carrera que vayan, su propósito es esa carrera, titularse en esa carrera. Mientras se preparan para esa carrera, para titularse, se les va a llamar interfase. O para ustedes se les llama universidad. Así con las células. Tiene dos periodos en toda su vida. Un periodo donde está en interfase, o sea, donde no se está dividiendo, sino preparándose para dividirse. Y el estado de división, donde ya se va a dividir y formar nuevas células, ¿vale? Vean aquí. Tenemos una célula, se prepara y se divide. Hay dos tipos de división, chicos. La mitosis y la meiosis, ¿ok? ¿Cuál es la característica de cada una? La mitosis, recuérdenla, como que ocurre en todas las células del cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo se dividen por mitosis, ¿va? Todas. Pero hay unas que no se dividen por mitosis, que son las que se dividen por meiosis y son los gametos, ¿vale? ¿Cuáles son los gametos, chicos? Los gametos son los óvulos y los espermatozoides. Estas dos células, porque son células, se dividen por meiosis, ¿vale? Son las únicas células que se dividen por meiosis en el cuerpo humano, ¿va? Los gametos. La mitosis ocurre en todas las células y la meiosis ocurre en los gametos, en el óvulo y en el espermatozoide. Este proceso se le llama gametogénesis, ¿ok? La gametogénesis es formación de gametos. Génesis es formación o creación. Entonces, gametogénesis es la creación de gametos, ¿vale? ¿Y cómo se crean? Por este proceso que se llama meiosis. Es específico para cada uno. Por ejemplo, para el óvulo es gametogénesis, pero se llama más específico ovogénesis. Ovogénesis. Y para los espermatozoides se llama espermatogénesis, ¿vale? Otra diferencia a recalcar entre mitosis y meiosis es que estas células las hace diferente una característica que se les llama, a todas las del cuerpo se les llama diploides, ¿ok? Y a los gametos se les va a llamar haploides. Esto tiene que ver con el número de cromosomas. Si se dan cuenta, las haploides van a tener 23 cromosomas, ¿va? Y las diploides, o sea, de 2, van a tener el doble de las haploides, o sea, 46 cromosomas. ¿Vale? Eso es muy importante y eso se los tienen que aprender. Diploides, el doble que las haploides. Haploides tienen 23, diploides 46. ¿Por qué? Porque vean aquí, los gametos van a formar un nuevo ser, cuando se unan, cuando hagan la fecundación. Entonces, aquí tenemos al óvulo y aquí tenemos un espermatozoide, ¿ok? Que va entrando al óvulo para cuando hagan su fecundación, estos se van a combinar. ¿Pero qué es lo que van a combinar? Su información genética, sus cromosomas. Por eso es que cada uno tiene 23, porque 23 más 23 nos van a dar células con 46 cromosomas. Y esos 46 es lo único que necesitamos para vivir, para todas nuestras células. Si tuvieran estas 46 como todas las demás, al sumarse o al unirse, al hacer la fecundación, se sumarían 46 más 46 y nos darían más cromosomas de los que necesitamos. Nosotros solo necesitamos 46, por eso nuestros gametos tienen 23 y 23. Eso les da la característica de ser haploides. Y las células haploides se dividen por meiosis, ¿va? Eso es lo importante. Bueno, entonces repasemos. La división celular es el ciclo de vida de las células y su ciclo consiste en interfase, cuando se preparan, y en división, cuando van a dividirse. Hay dos tipos de división, mitosis y meiosis. Mitosis ocurre en células diploides con 46 cromosomas y meiosis en haploides con 23 cromosomas. Entonces,
La división celular va a tener fases. Como ya vimos, en la anterior solo la dividíamos en dos, lo que era la interfase y lo que era la división, ¿va? Pero la interfase se divide a su vez en otras tres. Vean aquí, tenemos a la interfase y acá tenemos a la división. La interfase es esta línea que les voy a dibujar. Es todo esto que está aquí, desde aquí hasta acá, ¿vale? Este pedazo, esta porción es interfase y esta cortita de aquí es la división. Cada fase tiene sus fases. Yo sé que es un poco complicado, pero lo van a entender bien, ¿vale? Entonces la división celular va a tener 4 fases importantes, ¿va? O 2, la interfase y división, ¿ok? O 4, ya más específicamente. En la interfase hay 3 y en la división 1. Entonces la fase, aquí están por colores, son 4. Vamos a empezar con la fase G1, está de color verde. Vamos a nuestro diagrama y aquí tenemos el color verde, G1. ¿Qué va a pasar en esta etapa de la fase? Es como la primera etapa de la vida de la célula. Aquí la célula acaba de nacer y esta es su primera etapa. Es como nosotros acabamos de nacer y es nuestra primera etapa, la niñez, cuando crecemos. Lo mismo con la célula. Su fase G1 es cuando va a crecer, cuando va a aumentar su tamaño. Entonces recuerden, G1 aumenta su tamaño, aumenta sus organelos. Ya que crecimos, entramos a otra fase, que es la fase S. Ya que creció nuestra célula, entra a la fase S, que es la fase 2. Esta fase está de rojo aquí, también acá, vean. Aquí en esta fase va a duplicar su ADN. Es como nosotros crecemos en la niñez y entramos a una fase o entramos a la escuela. ¿Y qué hacemos en la escuela? Duplicamos nuestro conocimiento. Acá lo mismo, la célula crece en la fase G1 y luego en la fase S va a duplicar su ADN, su conocimiento. Luego, ya que duplicó ese conocimiento, sigue a la siguiente fase, que es la fase G2. La fase G2, que está aquí de naranja, vamos a verla acá también de naranja, va a tener la característica de que se está preparando ya para dividirse. Es como ustedes ya salen de la escuela y ya están preparándose para dividirse. Para dividirse de sus papás, ya se quieren salir de su casa. Así en la G2. La célula ya quiere dividirse, entonces empieza a hacer todos los preparativos para dividirse. Una vez que está lista, comienza la fase M. La fase M, aquí la ven de amarillo, acá también, es la fase de división. En la fase de división ya va a empezar su proceso mitótico o meiótico. Aquí tenemos mitosis, pero también puede ser meiosis, ¿vale? Entonces, estas 4 fases son lo que tiene en la vida toda la célula. Hay una fase más que se le llama fase G0, pero esa no está dentro del ciclo. Esa se sale del ciclo una vez que nace. Nace la célula y crece. Y en vez de irse a duplicar su ADN, va a ir a hacer la característica que tiene que cumplir esa célula. Por ejemplo, si es un miocito, los miocitos son las células de los músculos. ¿Qué va a hacer? Va a realizar su función, que es la función de contracción del músculo. Entonces, cada célula, cuando se sale de este ciclo, entra en fase G0, donde va a realizar sus funciones para las que fue creada. Cuando ya termina esa función, puede regresar al ciclo para dividirse, o pueden estar así dentro del ciclo. Cuando va a hacer su función se le llama fase G0 y cada célula tiene una función específica, ¿vale? Pero las importantes ahorita son las del ciclo. G1, S, G2 y mitosis o meiosis, ¿vale? Vamos a ver cada fase más específicamente. Aquí tenemos el ciclo, ya vimos todas las partes, pero vamos a ver cada una. En la fase G1, ¿qué ocurre? Es el periodo en que la célula hija, ¿ok? La que nació apenitas, va a crecer. Ya vimos que ahí es cuando crece. Pero ¿cómo crece? Porque cada cromosoma que tiene dentro de ella va a constar de una molécula de ADN. Nosotros ya vimos que es ADN. El ADN es esta hilera de aquí. Recuerden que son 2 hélices que tienen dentro sus bases nitrogenadas y que el ADN nos ayuda a guardar la información genética. El ADN, recuerden que era un espagueti y que cuando se condensaba o se apachurraba se formaba un cromosoma. Vean esta imagen de acá. En esta imagen podemos encontrar lo que es el ciclo celular. Vean, tenemos G1, tenemos S y tenemos G2. También tenemos la mitosis o meiosis. ¿Qué pasa con el núcleo en la fase G1? En la fase G1, nuestro ADN va a estar así, como en forma de espagueti, dentro del núcleo. Esto es muy importante, chavos, recuérdenlo. Esto que ven así como espagueti es una cromátida. Vean aquí, yo les había enseñado que el ADN se ve como cromosomas, ¿vale? Pero esto se puede observar hasta que nuestra célula está en fases de mitosis o meiosis. Antes de eso, el cromosoma o el ADN no tiene forma, solo parece un espagueti, como acá, solo parece un espagueti.
Y este espagueti es un solo pedazo del cromosoma, es la mitad, por eso aquí está partido a la mitad. Esta mitad del cromosoma es la cromátida. Ajá, vean aquí, es una cromátida. Y la cromátida es todo ese cromosoma condensado. ¿Cómo es que obtiene su otro pedazo o su otra mitad de cromosoma? Porque recuerden que el ADN se duplica. Al duplicarse va a obtener sus otras dos patitas, ya cuando se condensa. Vean acá, tenemos a nuestro espagueti. Está en su forma natural, que es de cromátida, ajá, en forma de espagueti. Así está en la fase G1, cuando nace la célula, cuando empieza a crecer. Cuando entra en fase S, recordemos que decíamos que en la S duplicaba su ADN. ¿Qué va a pasar con el espagueti? Se va a empezar a partir en dos. Vean aquí. Estos puntitos hacen referencia a que aquí se está partiendo en dos. Aquí está, vean, entero. Pero acá sí se está partiendo en dos. ¿Para qué se parte en dos? Para duplicar la información genética del ADN. Una vez que ya se partió en dos, entonces ya estamos listos para entrar a la fase G2. La fase G2 es cuando ya tenemos nuestros dos espaguetis. Vean aquí, 1 y 2, unidos por un centrómero, que es esto. Y entonces estos espaguetis empiezan a condensar, a apachurrar, ¿vale? Para formar lo que es, ahora sí, el cromosoma. Pero el cromosoma ya es el ADN duplicado, recuérdenlo, ¿va? Entonces en la fase G1 solo tenemos una molécula de ADN, o sea, un espagueti, ¿va? Solo tenemos un espagueti en la fase G1. Crecemos, crece la célula, pero solo tiene un espagueti. En la fase S o la fase 2, ya ese espagueti se va a duplicar, ¿ok? Quiere decir que se duplica o sintetiza el ADN. Sintetizar es crear, recuerden. Entonces, duplica o sintetiza el ADN. Al final, cada cromosoma está formado por dos cromátidas, o sea, dos espaguetis, ¿va? Vean la misma imagen. Acá, de este lado, tenemos nuestro espagueti en fase G1. Aquí está, fase G1, el espagueti. Y en la fase S se va a duplicar ese espagueti. Tenemos ahora dos espaguetis, uno de un lado y otro de un lado, unidos por un centrómero, ¿va? En la fase G2 es cuando se empiezan a condensar. Vamos a ver. Fase G2. Se incrementa la síntesis de proteínas y la célula se prepara para pasar a la fase M. Lo mismo pasa con el cromosoma. Vean, otra vez. Fase G1, aquí está, tenemos al espagueti, un solo espagueti. Fase S, ya hay dos espaguetis. Vean, aquí uno y aquí hay otro, se alcanzan a observar. Fase G2, los espaguetis empiezan a condensar, a apachurrarse. O sea, las cromátidas se empiezan a apachurrar para empezar a tomar forma de cromosoma. Aparte de eso, también hay síntesis de proteínas. Recuerden que el ADN nos va a sintetizar proteínas en los ribosomas. Ajá, eso ya lo vimos. Pero aquí lo esencial es que la cromátida se empieza a condensar. Ajá, las dos cromátidas. Esto es una cromátida, esto es otra cromátida. O sea, un espagueti, otro espagueti. ¿Vale? Esto pasa en la fase G2. Aparte de eso, también nuestra célula crece, ¿va? Esta célula empieza a crecer. ¿Para qué? Para ya estar preparada para la división. Esta fase de aquí. Cuando ya entramos en fase M, ya entramos propiamente a la división. Ajá. Y entonces, recordemos, fase G1, S y G2 son parte de la interfase. Vean acá. Toda la interfase comprende esas tres fases. G1, S y G2. La siguiente ya es fase de división. Ajá, cuando la célula ya se está dividiendo. Esa fase de división también se divide otra vez. Y vamos a tener 4 etapas en la fase M, que son las conocidas como profase, metafase, anafase y telofase. Antes de pasar con la etapa de división, ¿tienen alguna duda? A ver si. Esto es lo mismo que profase, metafase, anafase y telofase. Es a lo que vamos. Cuando entramos a fase M en fase de división, ahí en la fase M, cuando ya empieza la división, ahí entran las etapas de profase, metafase, anafase y telofase. En la etapa de división, o sea, en esta etapa del ciclo. Vean aquí, solo es este pedazo donde hace profase, metafase, anafase y telofase. Todo lo demás es interfase, es cuando la célula se prepara para dividirse. ¿Cómo se prepara? Pues duplicando sus cromátidas y creando los cromosomas, ¿va? ¿Queda claro aquí esta parte de interfase? Sí. Entonces, la división celular, hay interfase y lo propiamente división. En la interfase hay 3 fases, la G1, la S y la G2. Vamos a entrar ahora a lo que es la división. Bueno, cuando ya entramos a la fase de división, ya empezamos las etapas que todos conocen y que nos estuvieron enseñando en la prepa. Profase, metafase, anafase y telofase.
Estas son etapas para que la célula se divida. Vamos a verlas. Cuando se divide, se le llama mitosis o meiosis. Primero vamos a ver mitosis. La mitosis tiene 4 etapas, ¿va? Ya les dije, profase, metafase, anafase y telofase. Vale. Todas las células de nuestro cuerpo, recuérdenlo, todas hacen mitosis. ¿Menos quiénes? Menos las sexuales, ¿va? Los gametos no hacen mitosis. Todas las demás, desde las que tenemos en la nariz, en los ojos, hasta las del músculo, las del estómago, las de las puntas del pie. Todas las células hacen mitosis. Y la mitosis, bueno, como se hacen todas las células, recuerden que todas esas células tienen la característica de ser diploides. ¿Qué significa ser diploides? Que tienen 46 cromosomas. Vean, una célula diploide con 46 cromosomas. También lo pueden encontrar como 2N. 2N o 46 cromosomas. 2 pares. Ajá. Eso ahorita lo explicamos con mayor detalle, ¿va? La mitosis, entonces, quiere decir que cada célula que se va a reproducir por este método va a tener 46 cromosomas y va a tener hijas que conserven ese mismo número. Vean, aquí tenemos una célula, pasa varios procesos dentro de ella, vean los cromosomas cómo cambian, cómo se empiezan a mover. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Y ya empieza el de división. Cuando ya se divide en 2, cada célula va a tener de igual manera 46 cromosomas. La mamá tenía 46, las hijas también tienen 46. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué todo este cambio? Porque aquí, en los cromosomas, se intercambió información. Antes de que ocurriera la mitosis, recuerden, bueno, eso ya lo explicamos. Entonces tenemos 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a empezar con la primera, que es la profase. ¿Qué pasa en la profase? Cuando estamos en profase, en la primera etapa de la división, la célula, recuerden que ya tenía los cromosomas formados. Esos cromosomas o esa cromátida, ese espagueti, estaba condensado, ¿vale? Por eso teníamos la forma de cromosomas, estos que ustedes ven aquí. Ok, entonces esos cromosomas están dentro de un núcleo. Ese núcleo se va a empezar a romper. Se va a empezar a romper para liberar a los cromosomas. En la profase, el núcleo se empieza a romper y van a aparecer unas cositas que se llaman ásteres, que parecen como estrellas. Los ásteres van a tener, son organelos que tenemos en la célula que van a liberar como manitas hacia adentro. ¿Ven estas rayitas que están aquí? Van a liberar esas rayitas para poder agarrar, son como manos que nos van a ayudar a agarrar a los cromosomas para moverlos. Entonces, ¿qué pasa en la profase? En la profase vamos a tener nuestro cromosoma condensado y esos cromosomas van a empezar a salir de su núcleo, de su nucleolo, porque el nucleolo se va a romper, ¿ok? Y va a aparecer una estructura en forma de estrella llamada áster, ¿ok? Es esta que están en las esquinas, que parece una estrellita. Esto de aquí se llama áster. Esos ásteres sacan sus manitas para unir esas manitas al centriolo. ¿Cuál era el centriolo? Recuerden que así tenemos un cromosoma y en medio tiene una como bolita. Ese es el centriolo. Cuando sale el áster, que es como la estrella que les digo, el áster va a sacar sus manitas y esa manita se va a conectar aquí al centriolo para poder moverlo. Ajá. Entonces, fíjense, en las células vegetales, como carecen de centriolo y de áster, solo van a poder mover los cromosomas por el uso. Vamos a ver ahorita qué es el uso cromático. Bueno, entonces, la profase, ¿qué pasa? Desaparece el núcleo, aparece el áster y el uso, o las manitas de los ásteres, ¿vale? Se llama uso mitótico. Entonces, profase, desaparece el núcleo, aparece el áster y el uso para jalar a los cromosomas, para unirse a sus centriolos, aquí, ¿va? Luego seguimos con la metafase. ¿Qué pasa en la metafase? Como ya unimos esas manitas de los ásteres a los cromosomas, ahora los podemos mover porque esas manitas pueden mover a los cromosomas. ¿Y qué va a pasar en la metafase? Pues los vamos a mover para alinearlos. Vean aquí. Están en una línea, derechitos, los ponemos derechitos a los cromosomas. ¿Ok? Entonces, en esta metafase se van a acomodar a los cromosomas con ayuda del uso cromático o el uso mitótico. ¿Cuál es el uso mitótico? Los palitos. Los palitos que vemos aquí, ¿va? Estas manitas que se conectan a los centriolos del cromosoma, ¿vale? Dice que en el plano ecuatorial, bueno, eso no es tan importante. Vean esta imagen de acá. Tenemos a nuestro ciclo celular, estamos, recuerden, en fase de división,
Y en esta fase, en la fase anterior, teníamos que aparecen los centrosomas, que son los ásteres. Son como estrellas, también se les conoce como centrosomas, que tienen microtúbulos. Esos microtúbulos son el uso mitótico o sus manitas. Esas manitas son las que se conectan al cromosoma, al centriolo del cromosoma, para poder moverlos. Esto es lo que mueve a nuestros cromosomas y los alinea, ¿vale? Entonces en la metafase se alinean los cromosomas. Ya que tenemos alineados los cromosomas, ahora esas manitas, ese uso mitótico, los va a jalar. ¿Qué va a generar? Que se rompan. Vean aquí. Aquí estaban alineados y juntos, pero vean que están justamente por la mitad. O sea que tienen una cromátida de este lado y otra cromátida del otro. Recuerden que las cromátidas es una parte, la mitad del cromosoma. Y la otra es exactamente igual porque se duplicó. Entonces, cuando estos usos, estos microtúbulos, jalaron a los cromosomas, los rompieron. Y los jalaron a los polos opuestos, ¿ya vieron? También jalaron más organelos. Cada quien se jaló la misma cantidad de organelos. En la anafase, los cromosomas se separan y se dividen en el centriolo justamente, y se dirigen a los polos opuestos, y también va a aparecer un surco de separación. ¿Qué es un surco? Es como una cosita así. Aquí en esta imagen no se ve, pero hagan de cuenta que aquí ya hay un surco que se empieza a visualizar. Aquí véanlo, aquí sí se alcanza a ver. ¿Ven cómo ya se empiezan a ver como dos bolitas? En la anafase pasa eso. Se dividen los cromosomas y se empieza a ver un surco. Ajá, un surco como si fueran ya a generarse las dos bolitas o las dos células. En la célula vegetal aparece una placa celular. Vean aquí, empieza a aparecer a la mitad, justamente a la mitad de esta placa celular. Eso es en anafase. En anafase se dividen los cromosomas a la mitad, se jalan a los polos opuestos y aparece un surco de separación. Y la última fase, que es la telofase. En la telofase ocurre algo muy importante que se llama citocinesis. ¿Y qué es la citocinesis? Es la división de la célula. Ya cada lado de la célula, esta es todavía una célula, ya cada lado tiene sus cromosomas completamente iguales, sus organelos. Ya empezó a aparecer el surco en la anafase. Ahora ya solo falta cortar, ¿va? Entonces, la citocinesis hace eso. Corta ya la célula por la mitad para generar a dos células hijas. Entonces, ya después de esto ya también les va a aparecer un núcleo a esos cromosomas, ¿va? Les va a aparecer un núcleo. Vean, aquí ya aparece el núcleo. Entonces, en la telofase, ¿qué es lo más importante que pasa? La citocinesis, ¿va? Esta es una imagen real de un microscopio, cómo es que podemos observar la telofase. Vean aquí, antes eran células así, aquí ya se observa cómo ya en cada lado de la célula tenemos ya el material genético, los cromosomas, y ya se alcanza a observar una ligera línea en medio. O sea que esta célula ya está en citocinesis, ya está por dividirse, ¿va? Todo eso que vimos es la mitosis, ¿vale? Bueno, la mitosis ocurre en todos los procesos de crecimiento, Cuando nosotros crecemos, tenemos que hacer mitosis para generar nuevas células y crecer. Ajá. Cuando nos raspamos y quitamos ese pedacito de piel donde nos raspamos. Entonces, para recuperar la piel, ¿qué hacen las células? Mitosis, crean más células. Todo esto pasa en seres pluricelulares, ¿vale? Entonces, tenemos la interfase, cuando la célula está viviendo y preparándose para dividirse. Cuando ya empieza la división, o sea, todas estas fases, primero tenemos a la profase. ¿Qué pasa en la profase? Bueno, los cromosomas ya están libres, ya no hay un núcleo, empiezan a aparecer los ésteres o las estrellitas y también los usos. Aquí no se ven, pero aparecen el uso mitótico o los microtúbulos que van a empezar a conectarse con los centriolos del cromosoma. En la metafase ya están los cromosomas alineados para poder ser rotos por los microtúbulos. En la anafase se rompen los cromosomas, cada mitad se va a un lado, a un polo de la célula y aparece nuestro surco, ¿va? Y en la telofase aparece la citocinesis, que ya se divide la célula en dos y aparece el núcleo de nuevo, pero ahora son dos núcleos, uno en cada célula nueva. Vamos a contestar esta pregunta. ¿En qué fase de la mitosis se efectúa la citocinesis? Cerebritos, recuerden que para que complementen este curso deben adquirir el material extra, donde van a tener acceso a nuestra página web, guías, bancos de preguntas, exámenes simulacro, clases en vivo, horarios flexibles, bueno, todo lo que necesitan para complementar su aprendizaje y pasar ese examen de admisión. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.